tardes a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este auditorio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en donde el día de hoy, organizado por la Subdirección de Servicios Estudiantiles de la Escuela, se ofrecerá una conferencia muy interesante de título La urgente necesidad de la transformación de la educación superior frente a los retos de la industria 4.0. La imparte un destacado egresado de la escuela, el ingeniero Ricardo Medina Alarcón. En el terreno académico obtuvo una ingeniería en comunicaciones y electrónica, precisamente aquí en ESIME IPN, y 2 posgrados en la Universidad Iberoamericana, uno en filosofía y uno más en finanzas corporativas. Laboralmente acumula más de 27 años de experiencia colaborando en empresas como IBM, Telmex, Blackboard y Microsoft. En la actualidad, el ingeniero Ricardo participa en la iniciativa llamada Mega Habilidades, en la que se impulsa la innovación en instituciones, empresas y organizaciones a través de la creatividad, combinada con tecnologías de vanguardia, como el Internet de las Cosas, la realidad virtual y la impresión 3D. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al ingeniero Ricardo. Se queda con ustedes. Chavos, profesores, muy buenos días. Hace 28 años me fui de esta casa y la vida me ha tratado re bien y me ha tocado trabajar en muchos lugares, me ha tocado dar, aunque suene difícil de creer, he dado más de 400 conferencias en todos estos años, y si me preguntan cómo lo sé, una vez metí un proyecto al INADEM y me dijeron, no te creemos que hayas dado tantas conferencias, demuéstranos. Entonces empecé a escanear todos los diplomas que me dan cada que voy a dar una conferencia, y eran casi 400. ¿Saben cuántas veces me ha tocado regresar a mi alma mater? 2 veces. Esta es la segunda. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero qué gusto que, de veras, me da mucho gusto venir a donde estuve 5 años cursando la carrera, hace ya muchos años. Y bueno, vamos a comenzar. Les quiero contar cosas interesantes, les quiero contar todo lo que está pasando en términos de una tendencia, un paradigma que se llama Industria 4.0 y que trae muchísimas preocupaciones en este respecto. ¿Qué estamos haciendo con el capital humano? ¿Qué estamos haciendo en las empresas? ¿Qué estamos haciendo como política pública? ¿Y qué estamos haciendo para formar a los estudiantes que van a incorporarse como profesionistas en esta nueva tendencia? De forma que, con mucho gusto, vamos a platicar de esta iniciativa. Yo siempre abro mis pláticas, chavos, haciendo una moción de reflexión. ¿Se habían dado cuenta que somos la generación más afortunada que ha existido en toda la historia de la humanidad en términos de herramientas tecnológicas? Nadie ha tenido lo que nosotros tenemos. Nadie. No vayamos tan lejos. Pensemos en la generación anterior. Piensen en sus papás. Imagínense que sus papás tenían que hacer un proyecto cuando tenían su edad. ¿Qué tecnología usaban sus papás? El fax, un teléfono que se... ¿Qué herramientas tecnológicas tienen ustedes hoy? No me cabe la menor duda que ustedes son los más afortunados en disponibilidad de herramientas tecnológicas. ¿Qué van a hacer con ello, chavos? No podemos seguir haciendo lo mismo que hacía la generación anterior, de la misma forma, porque tenemos herramientas que ellos no tuvieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decía el tío del hombre araña? Que a grandes atributos, grandes responsabilidades. ¿Qué van a hacer con ello, chavos? Platiquemos un poquito de este tema. Les propongo 4 puntos. La tecnología evidentemente es una coyuntura, es un asunto que nos está llegando actualmente por la combinación de varios factores, y vamos a hablar de estos factores y del impacto que está teniendo en nuestras vidas. No es una casualidad, hay un aspecto llamado innovación, que todo el mundo habla de innovación, todo el mundo está de acuerdo en innovar, pero que a lo mejor ahí es el punto donde no estamos siendo tan asertivos, en particular en México. Después vamos a ver qué rollo con la 4ª revolución industrial,
cómo se presenta, qué plantea, por qué es importante, por qué no debemos de ignorarla y dónde tenemos que poner énfasis en particular. Y por supuesto, vamos a ver la evolución de la educación superior en este contexto. Y me refiero en lo general, y por supuesto también en cuanto a mi queridísima alma mater, y vamos a platicar de todo esto. El contexto tecnológico, chavos, nuestra vida ha cambiado. A lo mejor ustedes no lo perciben porque ustedes traen otro chip. Yo tengo 2 hijos, uno de 13 y uno de 11, y no hace mucho tiempo les enseñé los aparatos de sonido que teníamos hace mucho tiempo. No saben qué es un cassette, no saben qué hacer con un teléfono de disco. Imagínense, chavos. Ustedes, yo me imagino que se acuerdan vagamente de lo que representaba todo este tipo de asuntos, pero esto contrasta porque la tecnología ha cambiado notablemente nuestra vida personal. No ha pasado necesariamente lo mismo con las empresas. Las empresas no necesariamente han cambiado en la forma en la que nosotros transformamos nuestra vida, no han evolucionado en la misma proporción. Y no me refiero a las grandes empresas. Las grandes empresas, Ford, General Motors, etcétera, por supuesto que adoptan tecnología porque tienen para poder hacer este tipo de iniciativas. Pero las pymes, lo que es la base de la producción en México, no necesariamente ha tenido el mismo impacto con la tecnología que hoy disponemos. Y esas son buenas noticias para ustedes. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a tocar instrumentar todo esto, chavos. A ustedes les va a tocar mover este tipo de iniciativas en el país. De forma que dicen los que saben que vienen 9 tecnologías en cuanto a la forma que se le dé a esta iniciativa de Industria 4.0, más una más, digo yo, que es blockchain. Y vamos a platicar un poco de todas estas. Esta gráfica me gusta mucho. Ayer teníamos una sesión, yo después trabajé 25 años en corporativos. Primero trabajé en Yusacell, el que fue padrino de nuestra generación hace 20 y tantos años, aquí en el CIME, nos contrató a toda la generación, a todos los que egresamos, porque necesitaban quien instalara los sistemas de celular. En aquel entonces no existían, y nos llevaron a todos a la ciudad de León, Guanajuato, porque estaban instalando los primeros sistemas de telefonía celular allá. ¿Y por qué nos contrataban recién egresados? Porque no había quien supiera de telefonía celular, daba igual, nos tenían que capacitar. Entonces contrataban a toda la gente y nos llevaban para allá. Y se los digo porque ayer tuve, después de 25 años de trabajar en corporativos, me decidí poner mi empresa, la cual se llama Megahabilidades, y ayer tuve una sesión con mi equipo y estábamos hablando de las expectativas reales de lo que es el blockchain, porque estamos definiendo qué queremos hacer hacia el futuro como grupo. Y hablábamos mucho de esta gráfica la propone una empresa que se llama Gartner, y fundamentalmente lo que ellos dicen, esta data del 2018, dice que cuando sale una tecnología se generan expectativas enormes en cuanto al impacto que va a tener esta tecnología, después como que se desinfla todo lo que realmente se puede hacer, y ya después se estabiliza en un uso medio. Hablábamos de blockchain, hablábamos de impresión 4D, hablábamos de criptomonedas, hablábamos de este tipo de cosas, y cómo van a irse perfilando al futuro de lo que nosotros queremos hacer como organización y de lo que esperamos que el mercado se conforme. Fíjense dónde va blockchain, y es parte del asunto que nosotros queremos enfocarnos, y ya estamos haciendo iniciativas de esta naturaleza. La impresión 4D va hacia arriba, todavía está sobreestimada el impacto que va a tener, pero el asunto, chavos, no se remite y no se circunscribe a un impacto económico, a un impacto tecnológico. Es mucho más profundo eso, y creo que no podemos ignorar este tipo de situaciones. La impresión 3D ya es bien conocida, ya hay impresoras 3D en el SAMS, todavía están muy caras, creo yo, para el uso cotidiano, pero chavos, esto va a cambiar muchísimas de las cosas que nosotros hacemos cotidianamente. Fíjense bien, ya esto por supuesto es tan común que pudiéramos pensar en desarrollar prototipos, en desarrollar este tipo de situaciones. Sin embargo, el asunto del cambio, del impacto del modelo de producción va a ser enorme,
va a ser enorme. Todos hemos jugado con estos cubitos de Lego, ¿no? Todos sabemos qué significa Lego. Mis hijos, los hijos de ustedes, espero que todavía tarden mucho en llegar, los hijos de ustedes van a jugar con Lego. ¿Saben cuál es la cadena de valor de una empresa de este tipo? Y es difícil, en muchos casos, es difícil hablar de este tipo de conceptos, de economía, de expectativas económicas, de impacto productivo, con cierto tipo de perfiles. Y a mí me encanta poder tocar este tema en la escuela, en el ESIME. ¿Saben cuál va a ser el impacto que se espera de este tipo de tecnología en los entornos productivos? Imagínense la cadena de valor de un dispositivo como Lego. Lo diseñan en algún país de Europa bajo 3 metros de nieve, ¿sí? Lo mandan a producir a China o a Vietnam, luego lo mueven a centros de distribución en Norteamérica, en Sudamérica, para que nosotros lo podamos comprar en el Walmart de la esquina. Más o menos así funciona la cadena de valor de esta empresa. El Financial Times, ahí está la referencia, sacó un artículo sobre el futuro de esta empresa. En un futuro, ¿qué nos van a vender, chavos? Nos van a vender una impresora 3D, por cierto, hecha con Legos, ¿sí? ¿Y de qué va a vivir Lego en ese entonces? El impacto transformacional que va a tener esta organización es enorme. Ya no van a vender cosas físicas, ahora van a vender bytes. Si mi hijito quiere construir un castillito, bajo el diseño, lo imprimo en la impresora 3D y así es como vamos a empezar a mover la economía digital. Chavos, ¿qué le va a pasar a la cadena de valor como funciona tradicionalmente? Se va a cortar, por supuesto, se tiene que transformar, y este tipo de cosas están transcurriendo a nuestro alrededor poco a poco. Viene un asunto fascinante, que es el asunto del Internet de las cosas, que no es otra cosa más que conectar cosas al Internet. Yo estoy seguro que ustedes ya están familiarizados, están empezando a familiarizarse con los Arduinos, con los Raspberries, con los Edison, con todo este tipo de cosas. Hace 4 años, cuando empezamos, nosotros hicimos algunos proyectos bien interesantes de Internet de las cosas, basado en conceptos de domótica y basados en conceptos de logística y todo este tipo de asuntos. Y saben que, chavos, no es tan simple. Para empezar, el asunto de agarrar un Arduino, ponerle un sensor, conectarlo a una aplicación de un teléfono móvil y prender y apagar un foco desde mi teléfono móvil a través del Arduino y el sensor, eso es una aplicación muy básica. Es como si yo contratara un programador y le dijera, viene y me dice, yo sé programar, a ver, enséñame, Hello World. Pues sí, pero no. Imagínense, chavos, van ustedes a una fábrica. Aquí tenemos un cliente muy cercano. Tenemos un cliente muy cercano aquí en Vallejo, que son naves industriales que fabrican tubos de escape. Es ingenuo, sistémicamente hablando, desde el punto de vista de ingeniería, es ingenuo pretender conectar sensor por sensor al Internet. Es absurdo. Ponemos un hub, ¿sí? Tenemos que hacer arquitectura de sensores. Cuando ustedes tienen que armonizar 400 sensores en una nave de 200 metros cuadrados, ahí es donde se pone interesante. Conectar un Arduino al Internet, hasta mi hijo de 11 años ya lo hace. Es ingenuo desde el punto de vista de ingeniería. Vamos a un campo agrícola, chavos, de 2 hectáreas, ¿sí? Que siembran maíz, que siembran sorgo, que siembran amaranto, lo que ustedes quieran. Y tenemos que detectar con sensores los residuos químicos de las plagas. También es un reto interesantísimo hacer la ingeniería de cómo arquitecturar todo este tipo de situación. Entonces no es tan simple. Nos lanzamos nosotros haciendo proyectos de esta naturaleza hace 4 años, y hace 4 años, créanme, era una extravagancia hablar del Internet de las cosas. Y empezamos a ver varias etapas que teníamos que ir conformando para incorporar este tipo de proyectos. Para empezar, ¿quiénes manejan la parte de sensores, de cómo conectarlos, de los Cortex, los Galileos, todo este tipo de cosas? ¿Qué perfil contratarían ustedes? Por supuesto, los de comunicaciones y electrónica, para servirles, ¿sí? Y luego subimos la información a la nube y tenemos que hacer las interfaces. ¿Qué tipo de perfil contratarían? Por supuesto, programación web. Y luego tenemos que entregar
la información a través de dispositivos móviles, ¿sí? ¿Qué tipo de profesional contrataría? Por supuesto, programadores de dispositivos móviles que tienen un perfil un tanto distinto. Armonizar chavos robóticos, mecatrónicos, electrónicos, de sistemas, no es tan trivial. No había en ese momento el concepto de un proyecto que tan masivamente pudiera abordarse, desde recopilar un dato a través de un sensor hasta entregarlo ya analizado y compilado en un dispositivo móvil. Digo, este tipo de cosas están emergiendo. No quiere decir que no tuviéramos la tecnología. Aquí ha habido quien me ha dicho, desde hace 20 años tenemos la tecnología. Sí, pero era carísimo hacer ese tipo de cosas. Ahora ya es mucho más común. Entonces, chavos, la aplicación de un sensor donde podamos obtener valor es una puerta que va a abrir muchísimas cosas. Si ustedes creen que el futuro de la tecnología va a ser los videojuegos, no es los videojuegos, no es el e-commerce, no es ninguna de estas cosas. El Internet de las cosas va a ser la tendencia más grande en tecnología hacia el futuro. Y no podemos ignorarlo. Y luego viene algo que a mí me fascina. Ya tenemos los datos dentro de una base de datos y empiezan a acuñarse conceptos como el Big Data, que es un chorro de datos, muchos datos en una base de datos, ¿sí? Y lo importante del Big Data, por supuesto, no es la cantidad de la información, sino el uso que le damos en este respecto. Solo el hecho de tener aplicaciones tan poderosas que agregan valor a las organizaciones. Fíjense, a mí me fascina la forma en la que las empresas como Amazon abordan este tipo de situaciones. Ustedes sabían, chavos, imagínense que viene el Super Bowl y se quieren comprar un jersey de los Patriotas, o de ¿cuál es el otro equipo? ¿Contra quién van? ¿Contra quién, perdón? Contra los Carneros, ¿sí? Ojalá que ganen los Carneros. Imagínense que se quieren comprar un jersey de los Carneros, chavos. Ustedes saben que si entran a Amazon, antes de que ustedes le den clic, su jersey ya va en camino. ¿Y saben qué? Es pura inferencia estadística a partir de la información que se tiene. Y a eso se le llama Big Data. ¿Cómo le hacemos, chavo? ¿Cómo puede ser posible que ustedes le dan clic a Amazon con un producto y les llega en la tarde de ese mismo día o les llega al día siguiente? No han comprado algo que lo piden hoy y les llega mañana. Bueno, está funcionando. ¿Por qué puede ser eso posible, chavos? Y es una simple inferencia estadística, pura estadística. En Amazon saben que estadísticamente el 2% de las personas que están viendo un artículo le dan clic a comprar. Saben dónde estamos, saben qué talla somos, saben qué estamos viendo en ese momento. Entonces, si yo sé que el 2% le va a dar comprar, y saben las medidas antropomórficas del mexicano, y saben nuestra ubicación, y saben qué es lo que vamos a comprar, ¿por qué me tengo que esperar a que le den clic si ya sé que el 2% le va a dar clic a comprar? Lo mando de una vez. Por eso se agilizan ese tipo de cosas. Y a este tipo de cosas tan interesantes se le llama Big Data y analítica. Y no es más que pura inferencia estadística en función de los datos. Viene una gran tendencia también, que son las criptomonedas. Muchos de ustedes les va a tocar trabajar con este tipo de situaciones. El año pasado el Banco de México prohibió las criptomonedas en nuestro país. Sin embargo, están surgiendo muchas alternativas que se pueden instrumentar bajo el mismo argumento. El simple hecho de que no haya una entidad central soportando una criptomoneda, por supuesto es un paradigma que se rompe. Y esto tiene implicaciones muchísimas. ¿Saben quiénes son los principales inversionistas en Bitcoin? Los bancos, los sistemas financieros. ¿Y saben por qué? Porque saben que están en jaque. Imagínense un juego de ajedrez. El Bitcoin puso en jaque a todo el sistema de finanzas. ¿Por qué? Porque es por lo que representa el simple hecho de que una tienda acepte una criptomoneda. Yo voy con mi celular y agarro, consumo algo y pago en una red de pares, en un peer-to-peer que le llamamos, presenta el eliminar a bancos y el eliminar a intermediarios. Y por supuesto es un asunto interesantísimo en este respecto. Yo no sé
si pronto va a ser una tendencia. Creo que es inevitable que lleguen este tipo de situaciones a todos los países. Hay países que lo utilizan de uso común. Por ejemplo, para remesas en la Argentina, ustedes saben que cuando entra un recurso en dólares en la Argentina, el impuesto que aplica el gobierno es hasta del 40% en remesas. Entonces lo que empezaron a hacer es pagarse por Bitcoin. No pasa por instituciones bancarias, no pasa por el gobierno y llega el recurso directamente a su registro en su celular. Y este tipo de situaciones, por supuesto, abre la puerta a muchas cosas buenas y a muchas cosas que tienen que ser analizadas. Sin embargo, chavos, hace muchos años mi abuelo se ponía traje, se ponía un sombrero, y mis tías y mi mamá le decían: qué bien se ve ese traje, papá, qué guapo te ves. ¿Y saben qué les decía mi abuelo? Decía: no es el traje, es la percha. Y en el caso del Bitcoin, chavos, no es el traje, no es el Bitcoin, es la percha. Y la percha se llama blockchain. Blockchain representa, fíjense, hace tantos años que llegó el asunto del Internet tan bien estructurado, que trabaja tan técnicamente, tan depurado, con muchos retos de seguridad en particular, con tantos asuntos que hay que solucionar. Pero yo no he encontrado un asunto de ya no cabemos en el Internet, ya no soportamos más dispositivos, ya no, seguimos conectando y conectando y conectando, y viene un asunto que va a conectar muchos más, que es el Internet de las cosas. También que funcione el Internet con el TCP/IP, la estructura, ustedes saben, dentro del Internet, el esqueleto se llama TCP/IP. Desde entonces yo no veía una tecnología tan bien propuesta y estructurada como el blockchain. Blockchain lo que nos propone es, imagínense cualquier elemento tecnológico en el campo en el que hay un intermediario. Y nuevos, viejos y nuevos. Viejos bancos, ¿sí? Televisoras, nuevos, Netflix, Spotify. Quiten al elemento intermediario. ¿Cómo le hacemos para hacer todo este tipo de situaciones? Es una propuesta que hace blockchain en ese sentido, ¿no? Y muchísimas aplicaciones que se pueden acuñar: e-commerce, transparencia, seguimiento, trazabilidad, rutas, etcétera, etcétera, basados en un paradigma que presenta algunas condiciones. Primera, es inmutable. Una vez que un registro está en blockchain, nadie puede modificarla, ni siquiera quien puso el registro. Imagínense, chavos, que vamos a comprar unos tenis aquí enfrente y usamos una criptomoneda, que insisto, no están permitidas en México. Imagínense, tradicionalmente cómo funciona: yo doy mi tarjeta, le preguntan al banco: ¿tiene crédito, tiene fondos? Sí o no, ¿me dan o no me dan los tenis? ¿Sí? Quiten al banco, quiten al ente central. ¿Cómo le hacemos para establecer un sistema de pagos que pudiera funcionar sin el ente central? ¿Qué tendríamos que hacer, chavos? Una red peer-to-peer. ¿Sí? ¿Han visto los libros contables que utilizan las personas que se dedican a este tipo de actividades de contabilidad? Esos que son amarillos, verdes, y van apuntando todo. Imagínense que todas las computadoras conectadas a una red peer-to-peer, por supuesto a través de Internet, tienen una copia de ese libro contable. De forma que todas las computadoras que están conectadas a esa red saben cuánto tengo yo en mi recurso de criptomonedas, ¿sí? Entonces, cuando yo voy y compro algo, se necesitan dos llaves: la de la red criptográficamente hablando, y la que está en mi celular. Y si no se presentan esas dos llaves, no hay acceso a mi registro. Quien yo quiera puede ver si tengo recursos, quien yo no quiera puede no verlos. Hay muchas modalidades en este respecto, pero ese libro contable, en todas las computadoras hay una copia, y eso da muchísimas ventajas. Primera, si alguien pretende alterar su libro contable, la red se da cuenta de que hay una inconsistencia en la fuerza y lo aísla, lo quita. No es típico encontrar una violación de seguridad en blockchain, porque la red tiene las copias homogenizadas, y hay un protocolo que sirve para que se vayan registrando las transacciones y se vayan aprobando. No es tan simple violar ese protocolo. Segunda,
es transparente. Cualquier persona que esté autorizado puede ver la información en tiempo real. Yo puedo tener una red privada de mis contactos en blockchain, puedo tenerla semi-privada, solo quien yo quiera, o puedo tenerla pública. Yo quiero decir, mi currículum es público y cualquiera lo puede ver, ¿sí? Entonces, chavos, blockchain, yo creo que es una tecnología que se presenta bien interesante. Convergen el Internet de las cosas con blockchain. Una de las cosas que nos proporciona blockchain como fundamento le llamamos el contrato seguro, el smart contract, el contrato inteligente. Imagínense, yo fabrico guayabas en el estado de Morelos. Estoy diciendo cualquier cosa, ni sé si se ven las guayabas en Morelos. Y las quiero exportar a Europa. Y allí en Europa me dicen, sí, te compro tus guayabas, pero no puedes usar pesticida, no pueden estar en la caja más de 3 meses en transporte, no pueden tardar más de 4 meses desde que cortas la guayaba hasta que llega al consumidor. Me ponen mis lineamientos, o te la pago a la mitad o no te la acepto. Y créanme, así son las reglas de algunos productos que se dan. ¿Cómo lo solucionamos? Con una conjugación del Internet de las cosas con blockchain. Primera, ponemos los sensores, imaginémoslo, ¿no? Y ahorita tenemos un proyecto en ese tenor. Imaginemos que ponemos los sensores independientes del agricultor, por supuesto, en el campo para detectar si usó o no usó el plaguicida que no está autorizado por el... Y cuando se detecta ese plaguicida, el sensor va de chismoso con blockchain y registra la actividad. Y nadie la puede modificar. Nadie la puede modificar. Acuérdense de las bases de blockchain. Es inmutable. Nadie puede modificar lo que se registra. Se corta la guayaba y se registra la fecha. Se empaca y se puede registrar con sensores la temperatura, si se movió demasiado el producto, etcétera, etcétera. Podemos detectar cualquier variable física, casi cualquier variable física, con cualquier tipo de sensor. Estamos hablando de calor, de aceleración, de movimiento, de electricidad, de humedad, de casi cualquier variable física con un sensor, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, cuando se embarca en Veracruz, cuando llega a España, cuando llega al consumidor, todos estos elementos se van sumando a la cadena de blockchain. Se llama contrato inteligente porque si se cumplen todas las variables establecidas entre las dos partes, te pago, o te pago parcialmente, o no te pago, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones pueden servir desde este enfoque. Mucha gente me dice, pues eso lo podemos hacer con una base de datos. ¿Para qué queremos blockchain? Hay una diferencia. La base de datos, un tercero la puede alterar. Blockchain, una vez que esté el dato en la red, nadie la puede alterar, ni siquiera quien supervisa la red. Entonces hay enfoques diferenciados, ¿no? Entonces viene la convergencia entre el Internet de las cosas y el blockchain y se abre un mundo maravilloso de muchísimas posibilidades que pueden ocurrir desde que produzcamos lo que ustedes quieran, desde la materia prima, el transporte, la transformación, la entrega a las cadenas de producción y suministro, la elaboración del producto, el empaquetamiento, cumplir con reglas de origen, con reglas de denominación de origen, se embarca, se vende, hasta que el producto entra al fin de su vida útil y lo desechan. Entonces, chavos, entra un esquema bien interesante en este sentido. Y esto va a ser muy bien utilizado para ejemplos y proyectos de reglas de origen y reglas de denominación de origen, que bueno, son cosas interesantísimas en este sentido, ¿no? De forma que esta sería la lámina que nos representara qué pasaría si, así como la tecnología ha afectado a nuestra vida cotidiana, cómo afectaría a una empresa. Sensores, drones, robots, Big Data, analítica, e-commerce, redes sociales, inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos que esto modifique las reglas de operación de una empresa en términos de agregar valor para su eficiencia, para subir sus ingresos, para bajar sus costos? Eso es parte de lo que
a ustedes les va a tocar en un futuro. Evidentemente, ese es el menú completo. Yo cuando voy a un restaurante no me como un menú completo, por mucho que quiera. Entonces, ustedes van a ir aprendiendo cuando regresen, que poco a poco se van a ir instalando este tipo de situaciones dentro de las organizaciones. Entonces, chavos, no les podía haber tocado un periodo mejor, más óptimo, para instrumentar iniciativas en su cadena profesional. Son muy afortunados. Sin embargo, el talón de Aquiles de esta queridísima nación, la innovación. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que innovar. No hay foro en el que alguien diga no innovemos, ¿sí? El asunto es que innovamos empíricamente. Yo tengo el gusto, el honor de que me invitan frecuentemente a ser jurado en eventos de innovación y dar pláticas de innovación y todo el asunto. Y siempre les pregunto algo que incomoda a las audiencias. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que innovar. ¿Qué técnica de innovación manejamos, chavos? Innovamos empíricamente. A veces hacemos hackatones y hacemos eventos de esta naturaleza y le decimos a los chavos, trae tu idea, lo desarrollamos en un fin de semana y el lunes te vas a Silicon Valley a hacerte millonario. Por favor, ¿sí? ¿Cuál creo yo que sería el camino adecuado? Primero, analiza y estudia una metodología de innovación, la que quieran, chavos, la que ustedes quieran, Design Thinking, Innovation Games, la que ustedes quieran. Ahora sí, trae tu idea en forma de innovación y empezamos a trabajar en ese sentido. Yo creo que el índice de bateo crecería muchísimo en cuanto a los esfuerzos que nosotros hacemos en este respecto. Y muchas veces me han preguntado por qué no surge el unicornio mexicano. ¿Por qué no? Hasta Argentina tiene unicornios. Nosotros no tenemos un unicornio. Un unicornio es aquella empresa que en un periodo de tiempo determinado llega a valer muchísimo en términos de los inversionistas, en términos de la bolsa, etcétera, etcétera. Iniciativas como Facebook, como Alibaba, Uber, Spotify, Twitter, Facebook, todas estas organizaciones de tecnología son organizaciones de base tecnológica, que no es lo mismo, ¿sí? Pero ¿cómo llegaron a acuñarse todas estas empresas, chavos? Les voy a poner un ejemplo. Xiaomi. Ustedes saben que Xiaomi fabrica celulares, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero no. Xiaomi es la segunda startup más valiosa del mundo, ¿sí? Y en este sentido, pues, si vemos que Xiaomi vale 45 mil millones de dólares, vale más que Sony, LG y Motorola juntos. ¿Cómo es posible que unos chamacos, unos fulanos, ponen una empresa que se llama Xiaomi hace 8 o 9 años y en ese periodo llegan a valer más que estas empresas? Yo trabajé para Microsoft 10 años. Me tocó cuando Microsoft compró la división de celulares de Nokia y yo fui responsable del desarrollo de aplicaciones de Windows Phone, de Windows Azure y de Windows 8 en aquel entonces. Microsoft pagó 7.200 millones de dólares por Nokia cuando lo compró, y Nokia 10 años antes representaba el 60% del mercado de celulares. De 10 personas que traían un celular en el mundo, 6 eran Nokia. ¿Cómo es posible que estos cuates en 8 o 9 años acuñen una empresa que valía 5 veces más que el líder de hace 10 años? ¿Qué están haciendo ellos, chavos? En un mercado tan competido. Ustedes saben, cuando hacen las proyecciones de ventas de Sony, de Alcatel y de todas estas empresas, ¿cuánto ponen sus objetivos? No crecen más de 1%, porque les cuesta mucho trabajo, es un mercado muy competido. ¿Qué hicieron ellos para ser la segunda startup más valiosa del mundo? De hecho, se acaba de anunciar que Xiaomi va a abrir 40 y tantas tiendas como la Apple Store, pero de Xiaomi. ¿Saben qué hicieron? Empezaron sí a basarse en el esquema del celular, pero la ganancia no está en el celular, está en las aplicaciones. Empezaron a hacer cosas de Internet de las cosas con los celulares hace años. Prender y apagar el aire acondicionado de tu casa, prender las luces y todo ese tipo de cosas. Era una propuesta interesante. Ahorita ya está Alexa y ya están otras propuestas, pero ellos empezaron con ese tipo de cosas. Y hace algunos meses, hace como un año, ahí está la referencia, su director general anunció que si su ganancia en su división de hardware superaba el 5%, le regresaban una lana a quien le haya comprado un teléfono Xiaomi. ¿Se imaginan a Samsung o a Apple haciendo esto?
Entonces están haciendo cosas distintas, están haciendo cosas desfachatadas, y a mí me encanta el perfil de esta empresa. No siempre fue así, también tenemos casos en los que se tuvo la innovación y ejecutivamente no se decidió a proceder en este respecto. Y un caso histórico es Kodak. Ellos desarrollaron la primera cámara digital. ¿A qué industria pertenece Kodak, chavos? ¿Cuál es la industria? ¿Cuál es la industria de Kodak? Química. ¿Saben a qué se dedicaba Kodak? Nos vendían los químicos con los que revelábamos las fotografías. Es industria química. ¿Sí? Inventaron, fíjense, saltaron de la industria química a la industria de electrónica. Inventaron la primera cámara digital. Sus directivos dijeron, no, somos reyes en este mercado. ¿Para qué le bullimos? ¿Para qué hacemos olas? No la lancemos, vamos a hacer un estudio. Proyectaron que en 1999 que el mercado digital no iba a ser más allá del 10% en 10 años. ¿Y saben qué? Les cayó encima Facebook, las redes sociales, el teléfono celular. ¿Ya quién imprime las fotos, chavos? No sé si ustedes alguna vez imprimieron una foto, y si alguna vez lo hicieron, ¿cuánto tiempo tiene que no imprimen una foto? ¿Qué hacemos? El selfie para el Face. Ya no se imprime. Kodak se declaró en bancarrota 3 años después. Fue una mala decisión ejecutiva. Tuvieron la tecnología y no la instrumentaron. Y hablemos de la empresa del $1 trillón. Nunca he sido un Apple Boy, nunca lo voy a hacer. No me gusta. ¿Quién tiene un iPhone, chavos? Que no les dé pena, no es tan malo. Fíjense, chavos. Ahorita ustedes saben que Apple es una empresa que vende lo que varios países juntos en el planeta venden. El Producto Interno Bruto de varios países no necesariamente pueden llegar a equipararse a lo que vende Apple. ¿Y saben qué? No siempre fue así. No siempre fue así. Llegaron a estar muy mal. Fíjense, desde el 80 hasta el 2000 hacían cosas más o menos bonitas, hacían cosas más o menos funcionales. Nunca salieron del 3 o 4% de share. Ya cuando llegaban al 4% echaban cohetes para arriba porque no funcionaba así Apple. Y digamos que hacían cosas relativamente buenas. Sus usuarios más parecían una secta que un grupo de usuarios. Todavía. Entonces, chavos, llega el 2000, y fíjense la transversalidad. Kodak irrumpió en el mercado de la electrónica, porque fue la electrónica el asunto de la invención de la cámara digital. Apple agarra e irrumpe con un producto que le llamaban el iPod. ¿Se acuerdan del iPod? ¿Sí? Ok. El iPod en su momento no fue ni el mejor, ni el más eficiente, ni el más barato, y fue el único que no se murió. Cuando salió el iPod, salió SanDisk, Kingston, Microsoft con su dispositivo de música móvil. Todos se murieron, menos el iPod. ¿Qué hizo el iPod para no morirse? Y no era el mejor, ni era el más barato, ni era el más eficiente tecnológicamente hablando, ni el de más capacidad. ¿Qué hizo el iPod para no morirse? Sacó algo que se llama iTunes. Y déjenme darles una pista, chavos. Cuando yo, en su edad, quería comprar una canción, tenía que comprar todo el disco. Aunque no me interesaran las otras 19 canciones, las tenía que pagar. Era una condición de mercado, ¿sí? El mercado de la música vivía de patear a su usuario. Yo quería una canción y tenía que comprar todo el disco, ¿sí? Llega el iTunes y nos presenta la primer posibilidad, de adquirir música digital en forma legal. Porque antes estaba Napster. ¿Sí? Pero bueno, después hablamos de esto. De repente, el patito feo de la industria, que había sido históricamente Apple, se convierte en el mayor vendedor de música en el mundo. Fíjense la transversalidad de industrias. De estar en el mercado de la computación, se vuelven el mayor vendedor de música en el mundo. Innovaron en términos del modelado de negocios, y de ahí para el real. Fíjense, no lo digo yo, esta gráfica es el valor de Apple, ¿sí? La tecnología no les alcanzó, chavos. Y digamos que estos 20 años hacían tecnología
más o menos. Entonces, fue la innovación y la transversalidad en los modelos de negocio los que le permitieron a Apple estar en los cuernos de la luna. Hace poco más de 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo, chavos? ¿Quién estaba en los cuernos de la luna? Nokia. Forbes es la revista de negocios más importante del mundo. Y hace 11 años decían, ¿quién va a parar estos? Fíjense, si me dicen que no urge, si yo voy con un empresario y me dice, no, yo vengo produciendo llantas, o vengo produciendo cables, o vengo produciendo tuercas, de la misma forma desde hace 40 años. Mi abuelo empezó haciendo chafaldranas, mi padre siguió y yo le sigo de la misma forma. No urge. Fíjense bien, chavos. Estamos hablando de 11 años. Nokia, el proyecto de Nokia en Microsoft se murió hace como 5 años. No funcionó y eran buenas las aplicaciones y la tecnología. Simplemente el mercado no había espacio en ese sentido. En esa camada se fue a la basura BlackBerry. En esa camada se fue a la basura Nokia. Varias empresas, Motorola, chavos. Para nosotros, cuando estábamos en la escuela, Motorola era así como lo más avanzado en términos de tecnología móvil. Y no estábamos hablando de celulares todavía. Entonces, chavos, no tomó 11 años para que Nokia se fuera a la basura. Tomó como 6 años de estar el 60% del mercado a nivel mundial a estar en el bote de basura de un funcionario de Microsoft. Agarraron y dijeron, no, esto no es negocio, a la basura. Así, hace como 5 años más o menos. Entonces, si no urge, no entiendo cuándo va a urgir. Si no urge modificar nuestras prácticas profesionales, no entiendo cuándo va a urgir. Si no urge incorporar nuevas carreras, no entiendo cuándo va a urgir. Vienen propuestas que ponen en consideración muchísimas de las cosas como las venimos haciendo. En los 80, chavos, cuando salió el internet, todo el mundo decía que el contenido era rey. Hoy por hoy, ni más. Su majestad es la innovación. Su majestad es la innovación. Y si no, pregúntenles a todos estos. Pregúntenles a todos estos. Todas estas empresas ahorita ahí están viendo cómo le hacen para sobrevivir marginalmente contra todo lo que representaban y todo lo que hacían. Viene una propuesta, y vamos a empezar a familiarizarnos con un concepto, chavos. Viene una propuesta de valor de una empresa como Netflix, que es bien común. ¿Saben quién está matando a Netflix? ¿Netflix a quién está matando? A las televisoras. Está modificando fuertemente la industria del cine, ¿sí? ¿Qué pasó con Blockbuster? El otro que pateaba a sus clientes. YouTube. ¿Ustedes creen que Netflix y YouTube mataron a Blockbuster, chavos? Yo pienso que se tenía que morir de todos modos. ¿Y saben por qué? No puedes vivir de patear a tu cliente. ¿Saben cuál era la principal línea de negocio de Blockbuster? Las multas. No eran las rentas. Acuérdense, ya en domingo, calientitos en la camita a las 11 de la noche, y párate a dejar las películas. Si no, los multan. La principal línea de negocio de Blockbuster eran las multas, ¿sí? Y no puedes vivir de patear a tus clientes. Nokia, Polaroid, Digital, todas estas empresas, Tower Records, ¿se acuerdan de Tower Records? Quién sabe si se acuerdan. Pero ¿cuánto tiempo tiene que no compran un CD impreso? Un CD en físico. ¿Cómo? Bueno, usted es un caso excepcional. Ahorita hablamos de eso. Chavos, y nuevamente la industria de la música vivió de patear a los usuarios. Se van a sorprender. Fíjense, en el 77 llegó al pico de ingresos los viniles, los LPs que compra el caballero y que yo tengo muchos todavía, ¿sí? Llegaron a su pico de ingresos. Luego vinieron los cassettes y su pico llegó por el 90 y tantos. ¿Se acuerdan cuando les dije que apareció el iPod? 2000. No es casualidad, no hay casualidades, hay estadísticas, hay inferencias. El compact disc reinó junto con el cassette hasta el 2000. Llega la música digital y ¡fum! Los ingresos de la industria de la música caen dramáticamente. Hoy por hoy, ven lo que representa el streaming.
¿sí? La tienda de música de Apple, Spotify, no se acerca ni de chiste a los mejores días del vinil y del CD-ROM. La industria de la música pateaba a sus usuarios, nos hacían comprar productos que no queríamos consumir necesariamente. Esto mejorando una propuesta de valor con tecnología y haciendo propuestas transdisciplinarias entre computación, internet e industrias no necesariamente de este tipo, empezaron a cambiar esas condiciones. Netflix, la propuesta de valor es altísima. ¿Por qué me tengo que esperar una semana a ver el siguiente capítulo de mi novela? A mí me da la gana verlo hoy, despelarme hoy, hasta que se acaba la serie. Y esa es una propuesta de valor a la que no estábamos acostumbrados como usuarios. Y ¡pum!, se ponen en jaque a las 2 televisoras, ¿sí? Entonces, chavos, empecemos a pensar qué estamos haciendo en este respecto. Hace algunas semanas llega el anuncio de la quiebra de Sears. Nuevamente, no hay coincidencias, chavos. No hay coincidencias. Esta lámina nos muestra cómo fue creciendo la acción de Amazon y cómo fue cayendo la acción de Sears. La gente cada vez más compra en línea. Y ese mismo día, un día anterior, me llegó un correo electrónico de Amazon. Yo compro mucho en Amazon. La verdad es que es muy barato y te lo entregan de volada. Me llega un correo electrónico y me decía, compra tu súper en Amazon, jabones, cubetas, cepillos. Digo, ¿a dónde están llegando estos cuates? ¿Qué es lo que están haciendo? Y comparen cómo va la acción de Walmart contra la de Sears, contra la de Amazon. Amazon le va a dar un susto a Walmart, van a ver. Ojalá podamos platicar en 1 o 2 años de esto y van a ver y se ve, chavos, que no hace mucho tiempo, hace 5 años, ustedes estaban en la prepa, quizá en la secundaria, ¿sí? De las empresas más valiosas del mundo, había una de tecnología. Hoy no hay ninguna empresa entre las empresas más valiosas del mundo que no sean empresas de tecnología. ¿Qué nos quiere decir esto, chavos? Que la tecnología va a permear tarde o temprano los entornos económicos, productivos, de todas las disciplinas del quehacer humano, tarde o temprano. Y ahorita hablamos de sus implicaciones, pero no es circunstancial y no es gratuito. Según el World Economic Forum, que ahorita están en Davos, nos dice hace no muchos meses, ¿saben ustedes cuál es la competencia profesional más importante en el futuro para las personas que se dedican a un campo profesional? No es Java, no es SQL, no es inglés. No, ¿saben qué es? Design Thinking. ¿Y qué es el Design Thinking? El Design Thinking nos sirve para varias cosas. Resolución de problemas complejos, creación de productos o servicios. Esto se maneja mucho en el medio de los emprendedores y todo este tipo de cosas. Ahora, y metodología de innovación. De forma que, chavos, si ustedes manejan Design Thinking, pueden entenderse con un mundo cada vez más complejo, cada vez más conectado, cada vez con más información. Van a tener la competencia para poder entender todo lo que está pasando a su alrededor. Y de esto, chavos, no es tan simple. Yo trabajé 25 años en corporativos y la verdad es que me fue re bien. Y hace 3, 4 años dijimos, ya. Eso de estar de 6 de la mañana a 12 de la noche y venderle el alma a la empresa, ya. Entonces pusimos una empresa que se llama Mega Habilidades y decidimos hacer cosas que no existían. Y ahí vamos. El asunto es que no ha sido tan simple. La innovación no se vende como pan caliente. Hay una curva que marca. Si yo pongo una propuesta innovadora al mercado en este momento a ustedes, 1 de 10 le va a interesar. 1 de 10. ¿Por qué? Porque así es esa curva. Ya después, pues todos los demás se incorporan y ya es más simple. Cuando empezaron a surgir los celulares, ¿sí? 1 de 10 y era caro y era muy fancy y era una extravagancia. ¿Cuál es el asunto, chavos, al vender la innovación? Esta brecha es una brecha temporal. La inteligencia del negocio de la innovación, no nada más es la innovación, es cómo cerramos esa brecha, cómo empezamos a vender más en forma masiva antes de que nos muramos de inanición, ¿sí? Porque en este periodo se pueden morir las iniciativas, y muy buenas iniciativas, y muy innovadoras,
pero el mercado no está listo. Entonces, si le pegamos y tenemos la capacidad de esperar, ¡pum!, se va a ir al pico. Y viene todo esto de forma, chavos, que no podíamos vivir en una época tan interesante en términos de tecnología, pero el aspecto de innovación y modelado de negocios es definitivo. La tecnología no les va a alcanzar. Y viene todo este rollo. ¿Y por qué les he hecho todo este rollo? Porque bien, si venimos a hablar de la industria 4.0, porque necesito transmitirles lo que hemos visto en estos incipientes años. Viene la cuarta revolución industrial, chavos. Y viene la incorporación de estas tecnologías a los esquemas productivos de la nación. Fábricas, sensores, líneas de producción, suministros, todo este tipo de situaciones. ¿Cómo empezamos a perfilar este tipo de situaciones? ¿Y por qué se llama la cuarta revolución industrial? Es muy simple. Es un asunto de impacto histórico. Al principio, cuando salió el asunto del vapor, pues empezamos a mover grandes cargas que antes era muy difícil mover. El tren y los barcos movidos a través del vapor, por supuesto que transformaron la forma en la que hacíamos negocios. Luego en la industria 2.0 viene la electricidad y viene la producción en masa, en cadena. ¿Sí? Y también transformaron muchísimo este tipo de cosas. Imagínense si no nos transformó la electricidad, si nos quedamos sin gasolina una semana y parecemos hormigas que les pisaron el agujero, el hormiguero, imagínense, chavos, imagínense. Luego viene, chavos, luego viene la parte, en los 60, 70, chavos, viene la parte de electrónica, viene bulbos, toda la electrónica de potencia en ese momento. En ese momento a México se le comparaba con naciones como Singapur y como Corea. Entonces, todavía no era Corea del Sur, todavía no se separaron. Ellos hicieron algo que nosotros no hicimos. Ellos incorporaron todas estas estrategias de innovación, de tecnología, en sus articulaciones productivas. Nosotros no. Nosotros empezamos a vivir del petróleo, y a vivir de la agricultura, y a vivir de la mano de obra de nuestros paisanos que se van todavía al otro lado de la frontera. Y eso nos presenta una paradoja. Llega la industria 4.0, hagan de cuenta que llega esta combinación de sensores, robots, big data, analítica, la nube, inteligencia artificial, y llegan a las empresas y decimos, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Y puede haber una revancha, porque aquí necesitábamos producción de elementos que a lo mejor no necesariamente estábamos como país. Acá necesitamos sensores, necesitamos un chavo con una computadora que programe y una buena estrategia. A lo mejor hay una diferencia sensible en este respecto, de forma que llega toda la tecnología. ¿Cómo le hacemos para acercarnos a las empresas y empezar a proponerles la aplicación de todo esto dentro de sus procesos productivos? Déjenme mostrarles algo, y no es por espantarlos, pero a ustedes les va a tocar sacar el buey de la barranca. Esta es una gráfica económica. Vemos que nuestro país depende en gran medida del sector automotriz. No está mal, suena bastante bien, pero tenemos que hacer algo en forma interesante y en forma rápida. Las remesas, 10% de los mexicanos están en los Estados Unidos y son un pilar para los que nos quedamos acá. Agroindustria, petróleo y turismo. Petróleo cada vez más alicaído. Turismo va bien el turismo, la industria sin chimeneas. ¿Se acuerdan lo que les dije, chavos? De este ingreso, no todo es autos nuevos. Más de la mitad son refacciones. Déjenlo en el buffer. Ahorita regresamos al tema. Luego viene el Internet de las Cosas y tecnologías de esta naturaleza al sector automotriz. Acuérdense que es la flor más bella del ejido, es nuestro pilar económico en términos de recursos. Viene toda esta tecnología. ¿Qué le va a pasar a la industria automotriz? ¿Se acuerdan de lo que les dije? De la cadena de valor del Lego en la lámina correspondiente. ¿Qué le va a pasar a la cadena de valor del Lego
cuando Lego empieza a vender diseños a ser impresos en impresoras 3D. Hay dos caballos negros que van a tener efecto en este respecto. El primero es la impresión 3D. El primero es la impresión 3D. Imagínense una refaccionaria en 5 años. Hoy, una refaccionaria es un negocio de almacenes, es un negocio de bienes raíces. Se calcula el activo más importante de una refaccionaria, no son las chivas que tienen guardadas, es el costo del almacén y del local. Ese es el activo más importante de una refaccionaria. ¿Qué va a pasar con una refaccionaria, con una impresora 3D? Y tenemos que ser realistas. La impresión 3D en metal todavía es muy cara y es muy difícil. No hay muchas impresoras 3D de metal en México, pero polímeros, resina, azules, plásticos ya perfectamente se pueden imprimir en forma relativamente accesible con una impresora 3D. Se les rompe una calavera, hoy van a la refaccionaria y si no la tienen en stock la tienen que pedir. En 5 o 10 años van con una refaccionaria que es un cuarto blanco, una mesa, una computadora, una impresora 3D y nada más. Llegan, piden su calavera, 0 inventarios, ¿sí? Bajan el archivo, la imprimen. ¿Saben ustedes lo que representa contablemente y financieramente para una empresa 0 inventarios? La posibilidad de que ustedes van y compran, lo impriman en ese momento. Digo, a lo mejor es un futuro que cada vez se acerca más. Agarran su calavera, la pulen y se las entregan. Ahí está tu calavera, impresa de un archivo digital. Segundo caballo negro, los autos eléctricos, ¿sí? Acuérdense cómo nos ponemos cuando nos falta gasolina. Y ya no podemos seguir contaminando el planeta. Ya no podemos seguir contaminando el planeta, chavos. Yo, si tuviera el recurso, pondría una empresa de reconversión de autos. Porque no podemos desechar todos los cacharros que tenemos allá afuera. Llega un auto, le quito el motor de combustión interna, le pongo pilas y le pongo el motor eléctrico, el motor híbrido, y todo lo demás es funcional. Y yo sé que hay rollos adicionales, ¿no? La carga, ¿dónde lo vamos a cargar? No sé si aquí en el Politécnico ya hay centros de recarga de autos eléctricos o híbridos. Es algo que deberíamos de pensar y es una buena idea para emprender. Entonces, ¿qué le va a pasar, chavos, a la flor más bella del ejido de el ingreso internacional que llega a nuestro país? ¿Qué le va a pasar si el efecto transformacional de la tecnología tiene el impacto que se espera que tenga? ¿Sí? Es una de las cosas. Y no me malentiendan, la industria automotriz es muy buena. Un obrero que trabaja en la industria automotriz gana lo doble que cualquier otro obrero de cualquier otra industria. Gana muy bien y es muy bueno. Pero no nos quedemos ahí. El asunto es que esto evoluciona. Déjenme mostrarles unas láminas bien interesantes con autorización de mis colegas del Cluster Institute. En el cociente de productos de alta tecnología contra el Producto Interno Bruto, México es el tercer país a nivel internacional. Ahí les va de nuevo. En el cociente de productos, de producción de alta tecnología contra Producto Interno Bruto, México es el tercer país solo después de Alemania y de Corea del Sur. Eso suena muy bien, ¿no? Suena a todo dar. Qué orgullo ser mexicano. Es más, chavos, hace como 6 meses fui a dar una conferencia a Colombia y había gente de España, de Chile, de Brasil, de Panamá, etcétera, etcétera, y les mostré esta gráfica. Según el Banco Mundial, las exportaciones de alta tecnología de la América Latina, de México sale el 80%. Todo el 20% restante, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, todos los demás, el 20%. De México sale el 80%. Y todo esto también suena a todo dar. Y ahora viene, aterrizo y me encuentro con mi queridísimo país. Y digo, hay una inconsistencia, ¿no? ¿Por qué no vivimos como alemanes? ¿O por qué no vivimos como coreanos? Si estos datos son reales, ¿por qué no vivimos como alemanes? ¿O por qué no vivimos como coreanos, chavos? Ahorita hay una teoría en ese respecto. Otra vez con el iPhone. ¿Quién gana cuando se vende un iPhone, chavos? Evidentemente Apple, ¿no? ¿Dónde se produce el iPhone? En China. Vamos a partir de esa premisa, que quien gana cuando se vende un iPhone, cuando ustedes se compran el iPhone ese, no sé qué número, en 30,000 pesos, ¿sí? ¿Quién gana, chavos?
Vamos a suponer que Apple y China se van a sorprender. Este es un ecosistema de venta de insumos. Para que se produzca un iPhone en China que se vende en $600, Corea del Sur le vende $80, Alemania 16, Francia 3, etcétera, etcétera. Ese iPhone que a ustedes se lo cobran en $600, el precio de fábrica es de $194. ¿Por qué les venden a ustedes el iPhone 3 veces más caro de lo que vale, chavos? Pues porque lo pagan. Tan simple como eso. Si no lo pagaran, créanme que el precio bajara. Apple se lleva $269. Las apps que vienen incluidas adicionales se llevan $130. ¿Saben cuánto se queda en China por cada iPhone que se vende, chavos? 1%. $6 se quedan en China por cada iPhone que se vende de $600. 1%. Entonces, la premisa de que quien gana cuando se vende un iPhone es China y Apple sí, China no. Hay países que ganan, el mismo Estados Unidos le venden insumos $24 a China para fabricar un iPhone. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Este es el auto de mayor valor agregado que se vende en México, un Jetta, $200. ¿Saben cuánto se queda en México por cada Jetta que se vende? 8%. Todo lo demás se paga. Todo lo demás se paga. Nuevamente, no me malentiendan, es muy buena la industria automotriz, es muy buena la maquila. El asunto es que nos quedamos maquilando. Y era política pública, chavos. Es política pública que se dio hace varios sexenios. Se perfiló al país para ser el nodo maquilador del mundo. Y funcionó. Somos un gran maquilador. La bronca es que renunciamos a innovar. Ese fue el problema. Fíjense, esta lámina la pueden obtener de este libro, de la OCDE, Interconnected Economies. Es un libro fascinante, fascinante. Fíjense en la línea punteada. Esta gráfica se llama la sonrisa del valor. Fíjense en la línea punteada. Estamos hablando de la tercera revolución industrial, los años 60 y 70. Quien diseñaba no ganaba tanto más que los que producían. Quien ofrecía servicios no ganaban tanto más que los que producían. Llega la cuarta revolución industrial, llega el modelo de negocios, lleva la transversalidad de las industrias y la sonrisa del valor se ríe y se carcajea. Se pronuncia la sonrisa del valor, ¿sí? Y quien gana en diseño y en servicios gana mucho más que los que producen. Por eso no vivimos como alemanes y por eso no vivimos como coreanos. Por eso México y China están acá, ¿sí? Y Alemania, Corea del Sur, etcétera, están allá. Porque ellos diseñan, ellos viven de su intelecto. Nosotros vivimos de armar las cosas que ellos diseñan. Y bueno, ese es un preámbulo. Hace 3 años, chavos, 4 años, se hizo una convocatoria a varias organizaciones. Se invitó a Intel, se invitó a General Electric, se invitó a Bombardier, a Cisco, al CONACYT, al TEC de Monterrey, por parte de ProMéxico y por parte de la Secretaría de Economía, y nos dijeron, estamos haciendo un grupo para que elaboremos el plan de México para la industria 4.0 hasta el 2030. Y yo les dije, ya no trabajo en Microsoft, acabo de ser independiente y no sé si me sostenga la invitación, y me la sostuvieron. Y ahí estamos, chiquititos nosotros contra todos estos monstruos, y participamos en el grupo de confianza que proveyó opiniones a la elaboración del mapa de ruta de Industria 4.0. Y se hicieron un montón de cosas: instalación de laboratorios, desarrollo de proveedores, política pública, conferencias, desarrollo de capital humano y muchas otras cosas que nos llevarían a un buen puerto hacia el 2030, chavos. De esto he de decirles que había cosas que no veíamos, no existían hace 4 años, no existían. Nos enfocamos en aquel entonces en la capacitación tecnológica. Sí, hay que capacitar para arriba y para abajo en todo el país, de lo ancho a lo largo, en Internet de las Cosas, en Big Data, en Analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Y no vimos algo. Salimos de este ejercicio, se publica el libro,
Y yo con mi empresa empezamos a ir a ver algunos clientes. Y yo decía, bueno, ¿a quién nombro líder de proyecto para un proyecto de Industria 4.0 en la fábrica de cartones? Y decía, bueno, el de ventas como que no le entiende mucho al asunto de tecnología. Mi programador más ducho como que no le entiende mucho a la parte de negocio, y nos dimos cuenta que faltan perfiles que no existían, y no los vimos porque no existían. Y había tecnologías que en ese momento no estaban tan latentes. El blockchain, incluimos las 9, pero faltó blockchain, y es una gran tendencia en este momento. De forma que al final llegamos con las empresas, chavos, no con las grandototas, y ahorita hablamos de las grandototas. No hablemos de Ford, de Foxconn, de este tipo de organizaciones. Llegamos con empresas, pymes, medianas, y ¿saben qué nos decían? Les echábamos el rollo de la innovación y la trascendencia y la cuarta revolución industrial, y el dueño se me quedaba viendo. No te entiendo nada, y yo estoy preocupado porque el viernes es quincena y no tengo para pagarlo. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y eso nos dejó un aprendizaje, chavos. Cuando nos acercamos a una empresa para proponer, nosotros como tecnólogos, cuando nos acercamos a una empresa para proponer un esquema de Industria 4.0, a la empresa le importa o bajar los costos, o subir los ingresos, o hacer más eficiente, o ganar mercados. No hay otra razón. No se van a montar en la Industria 4.0 porque es el futuro y de eso depende el país. No, chavos. Está acá la razón, en las empresas. Las grandotas tienen su razón de ser, pero para una empresa mediana y pequeña en México no hay otra razón más que razones de ingresos. No van a ser innovadoras, no vas por decir que sí. Y empezamos a hacer proyectos de Industria 4.0. Llevamos 20 y tantos proyectos de Industria 4.0. La mayoría de ellos orientados a agroindustria, y ahorita les digo por qué. Entonces empezamos a llegar con una empresa de 2,000 empleados, chavos, y les decimos, vamos, la primer premisa de lo que hemos aprendido, y les va a sorprender, un proyecto de Industria 4.0 no es un proyecto de tecnología, es un proyecto de transformación organizacional. No es un proyecto de tecnología. Ustedes pueden instalar la tecnología y si la empresa no evoluciona, se va a quedar ahí la tecnología. Entonces les decíamos, ¿qué te duele? Préstame tu plan estratégico, una empresa de 2,000 empleados. 2,000 empleados, 15 oficinas en la República. No, pues no tenemos un plan, nomás vivimos así, vendemos y producimos. Ok, ¿para dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres internacionalizarte? ¿Quieres comprar a tu competencia? ¿Quieres ganar mercados? ¿Quieres diversificar? No, pues no sabemos. Bueno, no tenemos plan estratégico, no estamos acostumbrados. Pero algo sí, tienen prioridades, algo les duele, y de ahí nos agarramos. De ahí empezamos a tratar de hilar todo este asunto. Luego llega el modelo de madurez. El modelo de madurez es un ejercicio de honestidad. El modelo de madurez significa que... ¿cuánto tiempo tiene que ustedes no se hacen un análisis químico? De esos de laboratorio del Chopo. Eso es un modelo de madurez. ¿Sí? Si ustedes tienen alto los triglicéridos y el colesterol y todo este tipo de cosas, en ese reporte les dicen, tu rango normal debe de estar entre este y tú estás acá. Tiene que estar entre este y tú estás acá. Ese ejercicio hay que hacerlo con la empresa. Yo llegué con una empresa, con una fábrica, con una empresa que comercializa gas aquí en la zona de Catepec. Y nos dice, ¿qué nos vas a vender tú? Somos la empresa la gasera más moderna de América Latina. Ok, vamos a ver. Entramos y llegan los camiones y les dan un papelito. El vigilante le da el papelito. ¿Cuánto vas a comprar? No, que 5,000 pesos. Sí, ok, te dan un papelito. Vas a estación, el señor va con su bolsita de morralla a la tesorería, con su papelito que le dio el vigilante, le cobran, y en un Excel del cual están orgullosos, van apuntando cuánto van vendiendo, le cobran, entonces ya le sellan su papelito al señor, y el señor va a cargar el gas que pagó, ¿sí? Y todo lo llevan con un Excel. El dueño de la empresa se entera 2 días después cuánto vendió en cada una de sus plantas, porque ese Excel en la noche
lo tratan de enviar por internet, y como el internet es tan malo, se lo lleva la secretaria a su casa y desde su casa lo manda. Entonces llega a las oficinas centrales y tienen que agarrar los exceles y juntarlos. El dueño de la empresa se entera 2 días después cuánto vendió en sus planteles. Entonces, el modelo de madurez es un ejercicio de honestidad. Es decirle al cliente, a ver, no te puedo llevar a ser la gasera más innovadora del planeta, que está entre este rango y entre este rango, porque no tienes internet. Vamos a empezar primero poniendo internet, luego esta parte, y luego esta parte, y luego esta parte. Así es un modelo de madurez. ¿Dónde está la empresa y a dónde queremos llegarla? En función de sus prioridades. Luego viene la tecnología. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a proponer? ¿Sí? Si yo veo que la empresa vendió 25 millones de pesos en el año, ¿sí?, y les digo, no, lo que te soluciona la vida es un robot de 5 millones de dólares. Por favor, no va a tener para pagar un robot de 5 millones de dólares, pero a lo mejor un sistema de sensores sí, a lo mejor un sistema de Big Data sí, a lo mejor un sistema de drones sí. Entonces hay que ver, hay que ponderar todo esto. La propuesta de valor y el modelado de negocios, ¿les suena familiar? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la propuesta de valor de las organizaciones que tienen presencia en este sentido? Liderazgo y ejecución. Nos podemos cansar de hablar con el director de sistemas, con la de recursos humanos, con el de operaciones. El que toma la decisión es el director o el dueño de la empresa. Si no lo convencemos a él, va a ser mucho más difícil instrumentar un proyecto de este tipo. Procesos y operaciones. Un proyecto de Industria 4.0 es como jugar palillos chinos. ¿Se acuerdan de los palillos chinos? Se agarran, lo sueltan, jalan un palito y se mueven todos los demás. Cuando ustedes meten un sistema de esta naturaleza, tienen que capacitar, tienen que mover operaciones, tienen que mover procesos, tienen que mover un chorro de cosas en este sitio. Capacitación, cadenas de valor, seguridad, etcétera, etcétera. Y surge otro perfil que no conocíamos. Surge el perfil del consultor de Industria 4.0, ¿sí?, el que aglutine y concentre toda esta filosofía de proyecto. Y viene el tema al cual nos convoca. ¿Qué tiene que ver todo este rollo con la evolución de la educación superior en vistas hacia este asunto? Hay un ejercicio que se llama Global Innovation Index, que es básicamente se miden muchísimas cosas en términos de innovación y cómo está posicionado México en este respecto. Y hay muchas inconsistencias que no hacen sentido con el país. México es el 11º país más poblado del planeta, más o menos. Es el 11º país con mayores ingresos en el planeta. Es así estos indicadores nos ubican en una tabla más o menos. Es un país que nos ubicamos en términos de desempeño en los lugares 11º en los distintos indicadores. Nos vamos hasta el lugar 56 en innovación. Y de esto hay un rubro de educación superior. Hay un rubro de educación superior que tiene que ver con carreras. Hace 3 años propusimos la maestría en Internet de las Cosas. Y no puede ser la maestría de Administración de Sistemas y Tecnologías de Información. No puede ser, porque estos son administradores. El maestro de Internet de las Cosas diseña, presupuesta, arquitectura. Lo instrumentamos con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Planes de estudio. ¿Qué tan simple es que hagamos este tipo de análisis para impactar los planes de estudio? Laboratorios. Lo voy a decir con el respeto, el cariño que me merece mi alma mater. Imagínense que alguien de ustedes, chavos, quiere hacer un proyecto que necesite un sensor de gas y una pieza producida por impresión 3D y un acceso a una instancia de Amazon de, no sé, de 1 tera. ¿Qué tan simple es para nosotros hacer ese tipo de cosas? Podemos hacerlo con una máquina virtual en la lab, definitivamente. Pero el mundo real es muy distinto. Es muy distinto. Se los dejo en el tintero. Directivos, docentes, estudiantes. Los estudiantes, chavos. En alguna etapa de mi vida profesional,
llevé las actividades de Microsoft Research aquí en México y hacíamos tours de reclutamiento. Y hagan de cuenta, venían mis compañeros de Estados Unidos y decían, tenemos 3 plazas de Microsoft Research para Estados Unidos, y les conseguían el green card y les daban la chamba allá en Estados Unidos, y otras 5 plazas para Microsoft México. Entonces, como yo llevaba ese proyecto, me tocaba hacer el enlace con el Politécnico, con la UNAM, con el TEC de Monterrey, con la Universidad de Guadalajara, con la Autónoma de Nuevo León, con la UDLA. Entonces ahí íbamos a hacer un tour de una semana. ¿Y saben cómo se seleccionaban a los chavos? Primera, el gran filtro y la gran coladera, ¿sí? Evidentemente cuando decíamos, vamos a estar en el Politécnico entrevistando chavos para que se vayan a Estados Unidos o para que entren, y las colonononononas. Ahorita no sé si todavía lo hace Microsoft, pero eran así las colononononas, chavos. El primer día, primer filtro, inglés. Dime en inglés por qué quieres entrar a Microsoft. Se reducía al 10%. Al 10% de los aspirantes. Segundo, eran posiciones tecnológicas, eran posiciones técnicas, ¿sí? Les poníamos un algoritmo en un pizarrón, en el lenguaje que quieras, no importa que sea Microsoft, no importa, en el lenguaje que quieras, resuelve ese algoritmo. Puedes usar PHP, Ruby, Python, Java, lo que tú quieras, C#, lo que tú quieras, resuelve ese algoritmo. ¿Qué estábamos probando, chavos? Capacidad analítica. No, ni siquiera el lenguaje de programación. No nos importaba si se sabían todos los comandos de Java. No era relevante, era capacidad analítica. Y algunos chavos nos decían, no, lo hice en Java. Y nos echaban un chorote así como si lo hubieran desarrollado en Fortran. Estamos probando capacidad analítica. Y ya, otro filtro. Y quedaban poquitos. Eran 8 plazas para 8 universidades. Pues era muy selectivo el asunto. ¿Saben cuál era la última prueba? ¿Y quién se decidía quién era y quién no? Les poníamos un argumento para que el chavo nos explicara, y teníamos que detectar palabras claves, cómo se incorporaría a un entorno. ¿Qué estábamos esperando? Capacidad de aprender y desaprender, capacidad de innovación, trabajo en equipo, comunicación. Eso no saben cómo se aprecia en las organizaciones cuando una persona sabe administrar un proyecto. Yo recuerdo cuando trabajé en Telmex, tenía el mejor programador que me acuerdo de toda mi vida, y era una facha en lo profesional. Llegaba tarde, le valía gorro, teníamos junta con el cliente a las 10, llegaba a las 11, pero cuando se ponía a programar, era mejor que Lionel Messi. ¿Y saben qué? Lo toleré 6 meses. Prefiero a un jugador de media tabla que armonice con el equipo, que tenga otras competencias, y no a un cuate que no sabes cómo te va a reaccionar en cierta medida. ¿A qué voy con todo esto? Y nuevamente, con todo cariño, con todo respeto, con todo mi agradecimiento a las instituciones que me formaron, incluyendo esta. Yo terminé la ingeniería y tengo 2 posgrados, y nunca tuve una orientación de habilidades superiores. Y eso creo que es lo que define en gran medida el desempeño de una persona. Salimos siendo tequis, pero tequis. Yo cuando entré a IBM me decían el mago, porque arreglaba cualquier cosa, lo que sea, y yo quería arreglar cualquier cosa. Ya después te das cuenta de que, ¿por qué me he de quedar en quiero coordinar? Contrataban otros 2, y no me va a venir a decir qué hacer. Yo tengo 2 años aquí y me va a venir. Entonces, queremos ir subiendo, y les garantizo, la técnica es importantísima, la tecnología es importantísima, es la formación, pero cuando ustedes van subiendo estructuralmente, ya después de 25 años en corporativos, podría decirles que las habilidades de comunicación, de negociación, de liderazgo, de innovación, importan muchísimo. Y ahora, sí, tiene muchos años que no programó, pero no me marean. Mi socio no me marea, mi socio es doctor en inteligencia artificial, y cuando me dice, no, me voy a tardar 5 meses en hacer este modo, por favor, yo dirigí programadores, no te vas a tardar tanto. Entonces, chavos,
¿Qué tanto los estudiantes están cerca de este entorno? Y la vinculación productiva, la idea de que la institución de educación superior, pura e inmaculada de toda impureza empresarial que hay allá afuera, y nosotros formamos solamente competencias puras, yo creo que eso tiene que cambiar. En las instituciones de educación superior están los mejores cerebros de la nación y tienen que dedicarse a resolver los retos que tenemos allá afuera. Cada vez acercarnos más en esquemas productivos a las organizaciones que tienen un espacio allá afuera. De forma que cuando les dije que participamos en la elaboración del mapa de ruta y no nos dimos cuenta de muchas cosas, en el 2016 fuimos raudos y veloces a la Secretaría de Economía en 2017 y le dijimos, la regamos, no la regamos en mal plan, no sabíamos que esto iba a ocurrir, empezamos a ver clientes y empezamos a ver cómo se comportaba el mercado y le dijimos, falta un componente que es el consultor de Industria 4.0 y nos aprobaron un proyecto, capacitamos a 400 personas en consultoría de proyectos de Industria 4.0, muchos de los que entraban no sabían ni qué era blockchain, muchos de los que entraban no sabían ni qué era Big Data y analítica. Y aquí, bueno, por supuesto el consultor tiene que saber, no dominar, pero sí saber cómo integrar a los especialistas en ese sentido. Se produjo un documento por parte de estas organizaciones, su servidor tuvo el honor de dar las ideas iniciales y el diseño, y se pusieron los colegas a redactarlo, y se llama La urgente necesidad de la transformación de educación superior frente a los retos de la industria 4.0. Y es un paradigma que tenemos encima, chavos. No tenemos mucho tiempo para empezar a desarrollar el capital humano que va a responder en este respecto. Entonces, empezamos a promover modelos de campus de innovación para la educación 4.0. Instalamos 7 nodos en instituciones de educación superior. ¿Qué era el nodo? Bueno, todo el concepto, desde convencer al directivo, desde formar a los docentes, desde trabajar con docentes y estudiantes, innovación, modelos de negocio, tecnología y gestión de proyectos de Industria 4.0. No podían ser chavitos de primer semestre por un asunto natural de madurez, pero los de sexto en adelante bien entendían los conceptos en ese sentido. Instalamos estos nodos en Mexicali, Ciudad Juárez, Tepic, Cuautla, Tuxtla. Instalamos 7 nodos. Ahorita estamos en la etapa de que, bueno, ya tenemos esa inercia y ahora teóricamente ya estamos capacitados y ahora vamos a hacer proyectos productivos con las organizaciones que les menciono. Este libro no tiene costo, está en formato digital, está en nuestra página. Si ustedes lo requieren, con mucho gusto. En los eventos que hemos tenido en otras escuelas del Politécnico, nos escriben y se los mandamos. Nada más tienen que mandarnos un correo electrónico a ese correo. Entonces, chavos, lo que hemos estado haciendo es esta línea, desarrollo de competencias y habilidades, cultura y conocimiento. Cultura y conocimiento, ¿a qué nos referimos? ¿Cuántos de ustedes sabían que era Industria 4.0 antes de entrar a esto? ¿Qué es cultura y conocimiento? Esto es cultura y conocimiento. Reunirnos y contarles de todo este tipo de situaciones. E hicimos un diplomado subsidiado por la Secretaría de Economía que se llama Diseño y Consultoría y Arquitectura de Proyectos para la Industria 4.0. Dura 120 horas. Y tiene 4 módulos: Introducción a la Industria 4.0, Estrategias de Innovación y Modelado de Negocios, Arquitectura de Tecnologías 4.0 y Diseño y Consultoría de Proyectos para la Industria 4.0. Llevamos 400 personas capacitadas. Llega el fin del sexenio en 17 ciudades. Llega el fin del sexenio y la Secretaría de Economía no nos ha dicho qué rollo con este asunto y decidimos seguirle. Aquí convocamos a personal de empresas de TI que deseen instrumentar proyectos de Industria 4.0, profesionales de logística, agro, manufactura, automotriz, profesores de mecatrónica, de robótica, de sistemas, de etcétera, 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 etcétera. Y los instructores son muy buenos. Seguimos
Este, por ejemplo, es doctor por la Universidad de Michigan y trabajó en sensorización de aviones para GE Aviation. Este cuate del fondo dirigió Microsoft Research, y bueno, tiene muchísima experiencia. Este cuate, o sea, son cuates que conocen del tema. Este cuate trabajó 40 años en General Motors y en Mercedes-Benz y etcétera, etcétera. Pronto vamos a arrancar. El 25 de febrero está su gentil consideración. Tiene un costo de recuperación. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el diplomado más barato en la UNAM, por ejemplo? Vale 70,000 pesos y es de ofimática. Nosotros quisimos acercarnos mucho más a la base productiva. Para estudiantes y profesores vale 20,000 pesos. Un instrumento de esta naturaleza me parece que es bastante accesible en 20,000 pesos y es lo que estamos promoviendo. En caso de que tengan interés en participar, con mucho gusto lo podemos canalizar a través de este correo. Y quisiera también compartir con ustedes, estamos contratando programadores, aprovechando el comercial. Estamos contratando programadores que desarrollen en C, en web, deseable, Android, iPhone, SQL, Windows Server, Scrum, Angular como framework de desarrollo. Se aprecian mucho las capacidades de autoaprendizaje, se aprecian mucho las capacidades de desaprendizaje. Si algo está mal, desapréndanlo y aprendan algo sobre esto. Es para un proyecto directamente relacionado con blockchain y con Internet de las cosas. No van a ir a hacer un sistema de una tecnología tradicional, son tecnologías emergentes y se trabaja en equipo. Puede ser medio tiempo y bueno, está a su gentil consideración. De forma que, qué gusto estar en la CIME, qué gusto regresar a casa, después de tanto tiempo que no venía a mi escuela. Pues muchísimas gracias, estoy a sus gentiles órdenes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún debate, polémica, sobre el iPhone o sobre cualquier otro tema. Sí, la dama. Sí, el mundo es cada vez más complejo. Yo veo, no sé, me da la impresión de que como que entramos en un impasse. Yo no me explico cómo se tomaron ciertos liderazgos en distintas partes del mundo de personas con ciertas características que dicen, en lugar de estar progresando, nos fuimos 20 años para atrás. Sí, es una decisión que yo creo que no informaron muy bien al señor Trump el impacto que va a tener, porque si no venden ese insumo a China, detienen a la empresa más grande del mundo, que es norteamericana. Es parte de las inconsistencias que se tienen. Yo no sé si es la intención de eso es que el iPhone traslade la producción del iPhone a Norteamérica. Yo quiero ver si las plantas en Norteamérica aceptan quedarse con el 6% por producir un iPhone. Es un asunto político y económico más que tecnológico. Caballero. Sí. Sí, déjeme contarle dos anécdotas. Ya tenemos muchos años en esta industria de tecnologías de información. Nos tocó trabajar en Telmex cuando empezó el rollo del Internet y del correo electrónico masivo. Y empezamos a promover el uso del correo electrónico y ustedes saben lo que representó para la humanidad en términos de comunicación. Iba yo por el eje central y había un
una manifestación de los carteros que estaban parando el eje central y decían: quiten el correo electrónico, nosotros somos los únicos autorizados para mandar y llevar mensajes entre las personas. Evidentemente es un esquema que hoy suena poco admisible. Luego, lo mismo se dijo cuando llegaron las computadoras. Cuando llegaron las computadoras en forma masiva, se pensó, se van a perder empleos, y sí, no es tan malo, déjenme decirle por qué. Y si fuéramos consecuentes con la idea de que la cuarta revolución industrial va a terminar con empleos, sí, pero entonces seamos consecuentes para atrás. Quitemos todas las computadoras de las empresas, se van a abrir más empleos. Quitemos todos los sistemas de automatización, se van a abrir más empleos. Es una paradoja al absurdo. Sí se van a perder empleos, pero para que se dé usted una idea, en un centro comercial hay una persona abriendo una pluma y cerrando cada que pasa un auto. Y no es el que cobra, es el que abre la pluma. Pasa un auto, abre la pluma y la cierra. Abre la pluma y cierra la pluma. Y en ese centro comercial agarran e instalan plumas automáticas y pago automático. Ese señor va a perder su empleo. Pero según la OCDE, por cada empleo que se pierda en la automatización en México, que es un empleo con características básicas, se va a ganar 1.5 más empleo con mayor nivel agregado y con mayor ganancia para el empleado. Es decir, el empleo que se perdió del señor abriendo y bajando la pluma, abriendo y bajando la pluma, ¿sí?, se gana en ingenieros, se gana en administradores, se gana en contadores, se gana con empleos de mayor valor. Y yo le diría, sí se van a... Dos noticias, una buena y una mala. Sí se van a perder empleos ante la automatización de la cuarta revolución industrial en México. Sí se van a perder, no, es inevitable. Es inevitable. Y si no lo hacemos, si no lo hace esta empresa, lo va a hacer esta, y esta de todos modos va a desaparecer porque producimos más caro que ellos y el mercado les va a comprar a ellos, ¿sí? La buena, no en todos los esquemas se admiten robots, por lo caro de los robots. Entonces, sí se van a perder los empleos más prescindibles, pero se van a ganar empleos de mayor valor agregado y que ganen más y que gane más la empresa. Y es algo inevitable. Y yo creo que deberíamos de prepararnos para propiciar esto y a las personas de los empleos básicos, pues, ayudarlos a que se desarrollen hacia arriba, ¿no? O sea, es inevitable. Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace esta empresa, lo van a hacer otras. ¿Algún otro asunto, profesores? Sí. ¿Puede hacer un poco más de énfasis en relación a las habilidades superiores que se requieren para esta industria y también acerca del capital humano que se debe de formar? Sí, profesor. Déjame contarle una anécdota de aprendizaje también. Cuando... Y creo que tenemos que tener la competencia de hablar temas difíciles, sin enojarnos, sin polarizarnos. Cuando salí yo de Microsoft, salimos varios. El cuate que es mi socio, trabaja en Microsoft Research, salió el que llevaba la nube y formamos la empresa. Y nos dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer con nuestro tiempo? Y dijimos, bueno, vamos a incidir en educación superior. Y formamos megahabilidades. ¿Saben qué significa megahabilidades, chavos? Habilidades superiores. Liderazgo, innovación, creatividad, trabajo en equipo, emprendedurismo. Y no significa que pongan su empresa, significa que sean emprendedores, que no es lo mismo. Comunicación. Chavos, me llega un chavo que ostenta un título profesional y le digo, escribe media página para describir el proyecto. ¡Ay, en la torre! Me acuerdo de esos memes de hola, ¿qué hace? ¡Hijo la huella! Y ostentamos un título profesional. Ostentamos un título profesional. Megahabilidades, habilidades superiores, son estas habilidades blandas. Nuevamente, creo que a eso decidimos dedicarnos,
desarrollamos una estrategia para acercarnos a las instituciones de educación superior. No queríamos abordar la parte de educación básica por lo complejo, y es un asunto distinto. Pero le voy a decir una cosa, profesor. Hicimos una encuesta en línea de los profesionales, estudiantes y profesores que colaboran en este tipo de entornos. Encontramos que está más preparado didácticamente un profesor de kinder que un profesor de educación superior. Pero no es tan simple llegar con un profesor de educación superior que ha dado clases 20 años y decirle, ¿qué pasa si agregas un componente de liderazgo, de innovación a tu cátedra? Su técnica ha sido la cátedra, así de yo voy, expongo, les dejo tareas, ustedes preparan sus trabajos, presentan examen, ¿sí? Y hay método de casos, hay en estrategias didácticas. Resulta que nos equivocamos. Y el proyecto de Megahabilidades no funcionó por esa línea, porque no tuvimos la asertividad de hacer el consenso y la pregunta de cómo acercarnos con la docencia en este sentido. Entonces, al mismo tiempo sacamos lo del Internet de las cosas, y eso fue lo que nos dio la viabilidad. Todas las pymes se mueren a los 3 años, nosotros ya pasamos el 4º año. Entonces, seguimos con la inquietud de cómo hacemos este tipo de iniciativas, y yo creo que es muy necesario y muy formativo que los maestros guíen, no que les enseñen, que guíen y que induzcan este tipo de habilidades en los estudiantes. Créanme, en mi experiencia, en corporativos muy complejos, no saben cómo se aprecia a alguien que redacta bien. Ahorita estamos en un proyecto, ¿cómo le hago para alguien que agarre y me redacte en 3 párrafos qué es blockchain y que lo entienda la gente? No sabemos sintetizar, no sabemos analizar, no sabemos deducir, no sabemos inferir. Ahora, tenemos una gran ventaja los que nos dedicamos a esta industria. La programación y la ingeniería tiene inherente esa forma estructurada de pensar. Y si yo voy a hacer un proyecto, y voy a decir algo que a lo mejor les suena absurdo, si voy a hacer un proyecto de descripción de algún fenómeno, es más simple que yo le explique ese fenómeno a un ingeniero porque lo entiende por su esquema cognitivo estructurado, a alguna otra profesión. Y digo, no es imposible, pero a lo mejor por la misma formación mía, ¿no? De esto, profesor, la sugerencia, y curiosamente yo he dado muy poco clases, muy poco. Di en la Universidad Pedagógica Nacional, di en el TEC de Monterrey, y más que nada por cuestiones de tiempo. Pero el simple hecho de fomentar el liderazgo en los estudiantes, por ejemplo, el aula invertida. ¿Saben ustedes qué es el aula invertida, chavos? Imagínense que les pongo que vamos a ver circuitos lógicos, ¿sí? Toda la teoría se las voy a poner en internet. ¿Para qué los traigo aquí a leerles un párrafo? Mejor lean un INDE, ¿sí? Y el aula invertida consiste en que vienen al aula y hacemos prácticas. Reforzamos lo que ustedes ya leyeron como teoría en línea. Son estrategias didácticas, pero seguimos fomentando estrategias tradicionales. Entonces yo creo que el mundo está cambiando, las industrias están cambiando, nuestra vida está cambiando. ¿Por qué no pensar en evolucionar la práctica docente en todos los niveles, por supuesto, y más aún con la generación que tenemos en las aulas actualmente? La generación que tenemos en las aulas se llama generación Z. Ustedes, chavos, son generación Z, no son millennials. Y las tecnologías que manejan ellos, y nuevamente, constructivamente y con la mano en el corazón, da pena ver un plan de estudios de informática educativa en alguna institución de educación superior que habla de qué es el Internet, cómo manejar el correo electrónico y cómo entrar al web. O sea, mis chavos desde 4 años lo manejan así, ¿sí? Y estos chavos están en Pinterest, están en Instagram, están en Facebook, y poco incorporamos esas herramientas en términos didácticos, porque nos dan 2 vueltas.
Pero el asunto no es ver quién sabe más cómo usar cada característica, sino motivarlos a estructurar proyectos de aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en ejemplos, aprendizaje basado en etcétera, 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 ¿no? Esa es la motivación que se sugiere que tome una iniciativa que fuese perfilada en ese sentido. No vamos a poner a competir al profesor con el chavo para ver quién maneja mejor el Instagram, porque el chavo nos va a dar 3 vueltas, pero el maestro puede controlar el entorno cognitivo que el muchacho necesita para desarrollar los proyectos. Y su segunda pregunta era... Sí, o sea, está relacionada a cómo formar el capital humano, ¿no? Sí, y ¿sabe qué? Yo lo haría por invitación. El que guste que se sume. Y eso tiene muchas implicaciones. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Sí, señorita. Sí, históricamente México ha basado sus productos la industria 4.0 sería una oportunidad o una amenaza. Yo creo que es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad. Si nos ponemos las pilas, creo que podemos hacer muy eficientes las empresas en México, pero debemos tener las competencias para acercarnos con un cliente con un discurso de industria 4.0. Ojalá que sepamos incorporarlo, si no, los espacios que hemos venido ganando, inclusive en la maquila, los vamos a perder porque otra nación lo va a hacer más eficiente, porque incorporó esas tecnologías. Entonces yo creo que es una gran oportunidad que tenemos. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Sí, caballero. Perdón, yo creo que sigue quedando muy ambiguo la razón o la propuesta para la educación superior de qué hacer frente a estas industrias. Yo creo que parte de la educación 4.0 ya está activa en todas partes, ¿no? Sí. El Internet está en todas partes. Sí. Esas cosas están sujetadas por ese Internet en todas partes. Sí. Pero creo que queda un poco inconcluso aún el qué implementar a nivel superior para enfrentar esto en las industrias, ¿no? Porque estas conferencias que son muy buenas, yo agradezco mucho que haya venido a esta escuela a hablarnos de esto, a profundizar, es muy interesante, pero si no hay una propuesta, esto no rebasa una conferencia de alguna forma propagandística, Sí. porque atemoriza a la sociedad, Sí. al estudiantado, a que se va a enfrentar con algo fuerte allá afuera, ¿no? Ajá. Eso por una parte. Por otra parte, pienso yo que la problemática de enfrentarse a una audiencia en los estudiantes al momento de competir en las industrias con gente que sí, egresados de otras escuelas que sí preparan de manera, con una forma diferente de ver las cosas, con liderazgo, por supuesto. Vamos a poner egresados del ITAM, del TEC, ¿sí? De escuelas, universidades de paga, los forman como líderes. Sí. Entonces, el que ellos compitan con esos líderes, la verdad, queda muy abajo el Politécnico. Que aunque tienen todo el conocimiento y toda la técnica y toda la información es muy contundente, muy precisa, ¿cómo compiten? Yo creo que esto tiene un problema de fondo. Los estudiantes, nuestros estudiantes, vienen con un contexto bien diferente, con una cultura bien diferente. Y ensalzarlos para que vayan a la industria es bien complicado. Desde luego debe haber una reestructuración a nivel superior, y claro que es parte de nosotros como profesores, pero yo creo que hace falta un estudio sociológico más fuerte, incluso psicológico. A mí me gustaría que ustedes, que están en las industrias, dieran una propuesta más directa con esta situación, ¿no? Gracias. Sí. Me encanta su participación, profesor. Varias cosas. Yo soy producto de la educación pública. He tenido la fortuna de trabajar en empresas muy complejas. Y tiene razón, la inmensa mayoría de mis compañeros, yo creo que de 10, 1 éramos de educación pública y muchos menos del Politécnico comparados con egresados de otro tipo de instituciones. Y son perfiles. A nosotros se nos orienta a desarrollar labores técnicas tecnológicas.
Y cuando nos damos cuenta que probablemente nuestras competencias pueden equipararse o ser superiores de las de egresados de instituciones de educación privada, es cuando empezamos a ver otro tipo de alternativas para nuestro desarrollo profesional. Ensalzar a los chavos, sí, ojalá que esto les inquiete, ojalá que abran las salas, ojalá que consideren que hay cosas más allá de SQL y de Java y de los Arduinos, y que se empiecen a involucrar en asuntos de innovación serios, y que se empiezan a involucrar en asuntos de liderazgo. Sí, esa es una de las intenciones de esta plática. Sobre la propuesta, profesor, estos son algunos de los elementos que se tienen que considerar. No les puedo decir mucho en este momento, pero ojalá en 6 meses pudiéramos regresar acá y decir, ya estamos en esto. No les puedo decir mucho en este momento. Lo que les puedo decir es que cuando se hace una reflexión sobre cómo estamos haciendo las cosas en la educación superior, se consideran carreras. ¿Qué carreras tenemos que evolucionar o qué carreras no existen? ¿Qué carreras se tienen que inventar? Los planes de estudio, ¿qué elementos deben de tener para acercarse un poquito a un deseable de un perfil de un egresado de cierta característica? Los laboratorios. Un laboratorio, las recomendaciones que he hecho es, si vamos a hacer un laboratorio de Industria 4.0, no lo pongas en la ESIME, no lo pongas en la ESIA, no lo pongas en la ESICI. ¿Saben dónde? Afuera, porque el mundo es interdisciplinario. Ustedes no van a llegar a una empresa y decir, no, yo solamente trabajo con ingenieros y de comunicaciones y electrónica, no trabajo con arquitectos, no trabajo con biólogos, el mundo no es así, el mundo es interdisciplinario. Imagínense que logramos que en el plan de estudios de la carrera hay un espacio abierto, acreditable no por la escuela. Estoy diciendo paradigmas, estoy diciendo cosas distintas, que esa materia me la acrediten en un laboratorio de Industria 4.0 allá afuera, en el que yo haga un proyecto con la gente de arquitectura. Hablamos de edificios inteligentes, hablamos de ciudades inteligentes. ¿Ustedes creen que los arquitectos saben de sensores? ¿O nosotros tenemos que aprender de arquitectura? Por supuesto que no, tenemos que hacer proyectos interdisciplinarios. Entonces, imagínense que hacemos laboratorios fuera del club de Toby de las instituciones, con sensores, con impresoras 3D, para que vayan y la acrediten con un proyecto interdisciplinario en ese espacio, con todo el rigor académico, por supuesto. No vamos a ir de vacaciones, que se acuñe un proyecto interdisciplinario, pero esa es la intención. ¿Cuándo han visto gente de psique venir a hacer proyectos aquí a los laboratorios? ¿Cuándo han ido ustedes a la FM a hacer proyectos allá? Por supuesto que no se promueve la interdisciplinariedad, y eso es una de las cosas más interesantes. Directivos y docentes, estudiantes, ¿cómo inducir al menos las competencias de investigación, de síntesis, análisis? Las carreras de ingeniería nos proporcionan una muy buena estructura cognitiva, pero empírica. No hay nada sistémico. Yo me conformaría, respetuosamente con mi experiencia, me conformaría con que supieran administrar proyectos, con que supieran comunicarse y con que manejaran design thinking. Con eso, créanme, se les abre el mundo enormemente. Las habilidades superiores y la vinculación productiva. Necesitamos estar preparados para poder ir a argumentar y presentar un proyecto en forma integral a la empresa que fabrica hules ahí enfrente, y acuñar un proyecto de ese tipo. Si me lo permite, profesor, con mucho gusto le mandamos este documento. Este documento es mucho más amplio de lo que le pudiera yo narrar en 2 horas, y estamos preparando la segunda versión, y ojalá, no les puedo decir mucho, ojalá en 6 meses podamos regresar con ustedes y decirles, ya estamos haciendo esto mucho más cerca de lo que podríamos imaginarnos. ¿Alguna otra pregunta, chavos, profesores? ¿Dudas? Ojalá que ganen los carneros. Cambien sus iPhones. Muchísimas gracias.